que no para de gritar. Necesitamos un espacio para respirar. Conversamos de lo que importa hoy y juntos defendamos nuestros derechos. Más allá del ruido, te invito a conocer, a construir, a creer, a aprender para que juntos nos podamos defender. Más allá del ruido. Hola mis queridos amigos y amigas, qué gran gusto saludarles en este cuarto programa del podcast Más Allá del Ruido. El día de hoy vamos a tener un programa especial. Mucha gente me ha preguntado por medio de mis redes sociales, mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook, algunos temas que les han interesado mucho y que querían que pudiera ampliarlos. De esa cuenta, este programa va a ser exclusivamente para ampliar los temas que ustedes me han solicitado. Aquí estamos para servirles, para poder aportar un poco de conocimiento sobre algunos temas que les afectan a la población guatemalteca. Y de esa cuenta, pues, les damos la más cordial bienvenida. Qué gran gusto saludarles. Muchas gracias por estar ahí siempre presentes, atendiendo el llamado de Más Allá del Ruido. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, amigos y amigas. La primera pregunta que constantemente me han pedido que amplíe es sobre el tema de la prescripción en las deudas, específicamente en las deudas de tarjeta de crédito. Quiero contarles, amigos y amigas, que muchas personas tienen deudas de tarjetas de crédito, ¿verdad? Y muchas les han llamado para exigirles el pago de las mismas. Algunas veces son los propios bancos o las casas de cobro donde está su deuda. Estas deudas los bancos las entregan ya sea vendidas o únicamente contratan a las empresas de cobro para tercerizar el cobro. Y entonces empiezan la llamadera, ¿verdad? Ya todos sabemos sobre esa situación. Entonces, ¿qué puede suceder con una deuda que usted pueda tener? Si la deuda ha transcurrido 5 años desde el momento en que usted hizo el último pago hasta el momento en que lo demandaron, si transcurrió más de 5 años, esa deuda ha prescrito. ¿Qué significa esto? No es que la deuda haya desaparecido. Lo que desapareció o se perdió es la posibilidad del acreedor de poderle exigir a usted el pago de esa deuda por medio de los tribunales de justicia. ¿Qué sucede acá? Ya usted definitivamente no tiene la obligación de pagar esa deuda porque transcurrió el tiempo que la ley manifiesta. Definitivamente este tema no es de oficio. ¿Cómo así de oficio? O sea que muchos me dicen, licenciado, yo tengo una deuda de hace 8 años y me demandaron. ¿Y por qué me demandaron si la deuda ya prescribió? Lo que sucede es que este tema de la prescripción no es de oficio. Esto sucede al momento de cuando a usted lo demanda. Cuando usted es demandado, usted debe contratar a un abogado para que su abogado pueda representarlo, tener acceso al expediente, poderlo analizar y plantear la excepción de la prescripción de la deuda. Esto, pues ya el señor juez va a tener a la vista esta situación. Normalmente su abogado también va a pedir una garantía de un 20% posiblemente del monto de la demanda del cual usted está siendo objeto. Entonces, muchas veces el acreedor, cuando ve que esa deuda realmente ya prescribió, optan por ya no depositar esa garantía. Pero los que lo hacen se enfrentan ante la situación de que el juez va a solicitar que se presenten las pruebas respectivas para evaluar si realmente esa deuda ya tiene 5 años. Su abogado normalmente en esa situación va a pedir un historial crediticio de la Superintendencia de Bancos. Ahí quedan registradas las deudas y ahí es una prueba muy importante para el juez cuando determina que la deuda es de tal año
y que fue concesionada a una empresa de cobro con tal fecha y que luego la demanda se generó y ahí se va a poder demostrar que transcurrieron más de 5 años. Ahí se va a poder declarar la prescripción y, por supuesto, terminará ahí, ¿verdad? Ya el juez tendrá que emitir sentencia al respecto. Se levantarán, por supuesto, las medidas que le han impuesto a usted, como es el embargo, congelar sus cuentas, el embargo de su salario, el arraigo, y esto pues yo creo que ahí estamos más o menos explicándoles cuál es el procedimiento. Tienen que transcurrir 5 años. Si usted en esos 5 años firmó algún convenio de pago, rompió el tiempo la prescripción. Si usted si lo demandaron a usted en el transcurso de los 5 años, también eso rompe la prescripción. Entonces, eso es muy importante que usted lo sepa, porque lastimosamente hay muchas empresas de cobro que están sacando deudas de hace 15 años y yo no estoy en desacuerdo en que esto hay que pagar. Yo siempre les he dicho a todos de que uno debe ser responsable con sus deudas. Y si en dado momento le echaron la mano a uno pudiéndole prestar una cantidad de dinero para cualquier cosa, pues uno también debe responder ante esa deuda. Pero también el derecho nos asiste cuando ha transcurrido un periodo establecido. O sea, si no, no estuviera en la ley. Y la ley establece que si han transcurrido 5 años, pues usted ya no tiene la obligación, ¿verdad? Y si alguien la ejerce, que normalmente son esas empresas de cobro, hacen un cobro abusivo. De repente usted hace 15 años, porque me han hablado que hasta deudas de Bancafé, se imaginan ustedes de aquella época, les quieren cobrar y de repente la deuda era de 10,000 quetzales y aparece que como pasó tanto tiempo, con tantos intereses y más los gastos del profesional del derecho que los está asesorando, ahora resulta que a los 10,000 son 60,000 quetzales. Entonces eso ya constituye un abuso, verdaderamente, y uno también no tiene que ceder ante esa situación. Entonces así es, amigos y amigas, que ya les hablé un poquito sobre este tema. Definitivamente esto da para mucho, el tema de la prescripción da para mucho. Hay resoluciones donde la prescripción en tarjetas de crédito, porque la garantía es diferente, no hay título, puede ser de 2 años. Pero es un tema que hay que discutir más jurídicamente. Yo aquí quiero ampliarles a ustedes un poco el conocimiento sobre básicamente las preguntas que me hicieron llegar, que desean que les sea contestadas. Entonces, ya abordamos un poquito el tema de la prescripción, creo que quedó bien claro. Otro tema muy importante que me pidieron es que ampliara un poco sobre el tema del fiador. Este tema del fiador es verdaderamente un compromiso muy serio. Hay a veces personas que nosotros apreciamos mucho, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro primo, o sea, un familiar muy cercano o un amigo, el amigo del alma, el brother, aquel que siempre ha estado con nosotros en los momentos difíciles y todo, y se nos acerca y nos pide que seamos fiadores de una deuda que tenemos que tener claro cuáles son los compromisos que asumimos como fiador. ¿Qué pasa acá? Si usted se vuelve fiador de alguien, tiene que estar claro que muchas veces el deudor no va a poder pagar esa deuda. Puede ser porque se enfermó y ya no va a poder pagar. Puede ser porque se fue a los Estados Unidos. Hay muchos casos de esta naturaleza. Puede ser porque simplemente no tiene trabajo y no puede pagar. Entonces, ¿qué sucede acá? Entra la figura del fiador. Algunas empresas de cobro se van de una vez contra el fiador y esto pues es ilegal, porque cuando únicamente es fiador, ellos deben perseguir primero al deudor, ver bienes, ver cómo puede pagar el deudor. Cuando se demuestra que el deudor no puede cancelar la deuda por cualquier motivo, entonces procede seguir al fiador. ¿Pero qué está sucediendo ahora? Ya la figura del fiador como tal está desapareciendo, porque ahora los bancos y estos grupos que prestan dinero ahora están utilizando la figura del fiador solidario. ¿Qué significa esto? Significa que usted al momento de que firma como fiador solidario mancomunado, que le agregan también,
significa que automáticamente usted se está volviendo a la misma figura del deudor. No está el deudor y el fiador, es a la misma. ¿Y qué pasa acá? Van a cobrarle al deudor la deuda que tiene y al momento que él no pueda pagar, los van a demandar a los dos. En algunos casos, algunos bancos están utilizando el cobro por compensación, o sea, ni siquiera recurren al juez, sino por compensación, no le cobran la deuda al deudor, sino de una vez le descuentan de su salario o del depósito que realiza al fiador solidario mancomunado que le llaman. Y ahora demandan automáticamente a los dos porque el fiador ha perdido ese derecho de que primero demanden al fiador y que después a él por ser fiador solidario mancomunado. Así es de que hay que tener claro cuando alguien va a ser fiador de un amigo, primero que uno pueda tener la capacidad de pagar. Dentro de los escenarios que uno puede tener es tener claro que se puede presentar, porque quiero ser claro también, hay gente que es muy responsable, que gracias a Dios no se ha enfermado, que gracias a Dios no ha tenido un accidente, que gracias a Dios mantiene la estabilidad laboral y paga sus deudas responsablemente y el fiador ni enterado nunca. Pero, como les he dicho, a veces por la difícil situación de que aquí es irregular el tema del trabajo, hay una inestabilidad en el tema laboral, cualquiera pues puede perder un trabajo y aunque él tenga todo el deseo de pagar, no puede pagar. Entonces tenga claro y esté convencido o convencida de que usted va a ser el que va a pagar la deuda. A mí me hablan muchos, básicamente maestros, me cuentan que como uno se vuelve fiador del otro y viceversa, muchas veces algunos maestros han tenido que renunciar y se han ido del país. Se van a Estados Unidos a buscar pues, nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Pero lo malo es de que ya estando allá no se preocupan de pagar la deuda que dejaron acá y mucha gente está pagando deudas muy grandes de deudores que no asumieron. Deudas de 8, 10, 12 años, deudas de 120,000, 150,000 por ser deudores, fiadores mancomunados. Entonces esto es muy delicado. Cuando alguien se acerque a usted y le diga, mira, quiero que seas mi fiador para un crédito, tenga usted claro que puede darse un alto porcentaje de probabilidad que esa persona más adelante no va a poder pagar y el que va a pagar es usted. Si usted puede evadir esa responsabilidad de ser fiador, se puede ayudar a usted mismo evadiendo esa responsabilidad que le puede traer dolores de cabeza muy fuertes. Eso es muy importante que lo podamos enseñar a nuestros hijos. Muchos de nosotros pues ya somos adultos, hemos tenido experiencias personales o hemos tenido experiencias de familiares y amigos que les ha pasado. En mi casa, pues como yo me dedico mucho a este tema, se imaginarán ustedes la cantidad de personas que me hablan para contarme su situación. Una más triste que la otra. Pero nuestros jóvenes que van creciendo, que desconocen todo este tema, yo creo que es muy importante que sepan, porque uno tiene a veces corazón de pollo a ustedes y no quisiera ayudar a todo el mundo, pero grandes amistades o incluso hasta entre familias se han peleado, se han dejado de hablar por este tema. Yo creo que a veces es mejor pasar un ratito colorado, una molestia temporal, que posteriormente asumir un gran compromiso de una deuda de esta índole y que después la relación se rompa y sea peor. Así es que amigos, yo creo que ese es un tema muy importante. Revisen que ahora casi todos los contratos están siendo fiador, deudor, mancomunado, fiador, mancomunado solidario o fiador solidario mancomunado. Esa figura es la que los vuelve a ustedes como que ustedes hayan sido a los que les dieron el dinero. Exactamente igual. Entonces tengan mucho cuidado sobre esta situación. Bueno, aquí les hablé un poquito sobre el tema del fiador. Yo creo que ese es un tema bien importante porque si vieran ustedes cuántos casos hay, no se me imagina, cantidad de personas pagando deudas de otros por esta situación. Ahora quiero que platiquemos
sobre una tercera pregunta que me han hablado y es sobre las empresas de cobro. Bueno, estas figuras de las empresas de cobro que han proliferado últimamente de gran manera, surge a raíz de que, bueno, se creó una ley que su servidor presentó en el Congreso de la República cuando fui diputado. Presenté la ley de tarjetas de crédito, pero también presenté una ley que se llama Ley para regular a las empresas de cobro. Esta está integrada en el artículo 46 bis de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y dice básicamente que únicamente le pueden cobrar al deudor y al fiador. No le pueden cobrar absolutamente a nadie más. ¿Por qué? Porque habían prácticas de que le iban a tocarle la puerta al vecino, el vecino salía y cuando decía, miren, ¿qué le puedo servir? Mire, quiero decirle que su vecino me debe. Y uno decía, ¿y a mí qué me importa que mi vecino le deba? Vaya a hablarle a él. No, a usted lo va a venir a molestar todos los días hasta que su vecino me pague. Con el objetivo de avergonzarlo a uno y que uno pues tuviera que pagar. Pero también hacían una práctica que era imprimir el rostro de las personas, pegarlas en postes, pegarlas en paradas de buses y ponían el estafador, el que no paga. Esto también está prohibido en esa normativa. Otra cosa era que visitaban el trabajo, querían hablar con el jefe, con el recursos, eso es ilegal. Primero porque únicamente al deudor y al fiador y no pueden también caer en el acoso, en el hostigamiento, porque eso ya es un acoso y un hostigamiento, que en el trabajo estén hablándole al jefe para ponerlo a uno en mal, y lo que pasa es que se dan despidos. Y así es mucho menos la posibilidad que uno pueda pagar sus deudas. Otra cosa importante era que llamaban. Yo tenía personas que me comentaban que los llamaban a las 2 o 3 de la mañana. Ahora solo pueden cobrar en horario hábil. Así está establecido. Yo sé que a muchos están cayendo a la práctica anterior, pero les quiero contar de que esas empresas de cobro han proliferado porque los bancos y grupos financieros sí responden a la ley de bancos y grupos financieros. Las empresas de cobro, que son a veces oficinas jurídicas que se dedican exclusivamente al cobro, ellos dicen que ellos no están regulados por la ley de bancos y grupos financieros. Yo creo que sí, pero bueno, ellos dicen que no. Lo bueno es de que ya se presentó una iniciativa. Les cuento que yo también formé parte de la mesa de trabajo donde se elaboró esta iniciativa para ahora sí ir directo contra las oficinas esas de cobro que abusan, amenazan, hostigan, tratan de humillar a las personas, las ponen en evidencia pública. Yo sé que hay mucha gente que es muy responsable, que evade sus responsabilidades, valga la redundancia, pero no hay ningún tipo de derecho por parte de nadie de manciar la dignidad de las personas. Se puede cobrar, si no paga, demande, pero no caiga en ese juego de querer humillar a las personas. Y antes era, pues yo tengo noticias de que antes era un poco peor. Tuve el caso, por decirles un ejemplo, de una oficina de cobro que hasta fue al colegio donde estudiaban los hijos. Y cuando salieron de estudiar, ahí enfrente, tu papá no paga, para avergonzar al niño. Yo creo que son prácticas extremas. Entonces, como está esta ley de bancos y grupos financieros, en el cual incluyeron esta ley que yo presenté, que les platiqué anteriormente, ahora 2 o 3 meses los bancos mantienen las deudas y las mandan a estas empresas de cobro. Estas empresas de cobro muchas veces compran la deuda o 2, el banco las contrata para tercerizar únicamente el cobro. Por eso es que a veces cuando una empresa de cobro lo llama a uno y uno pues ya algún acuerdo para pagar, le dice vaya a pagar al banco. Hay otras que cuando uno quiere arreglar la situación piden que se les pague a ellos directamente. Están sacando deudas muy viejas, hay deudas de que ya fueron pagadas, pero como pues uno no guarda un finiquito hace 10, 12, 15 años, lo vuelven a demandar. ¿Y cómo demuestra uno que ya pagó eso? Y también hay prácticas verdaderamente antiéticas, fuera de la moral. Están yendo a demandar a la gente a Coatepeque, a Oratorio Santa Rosa, a San Marcos. Antes lo hacían en Villanueva, Matitlán y aquí cerca. Ahora están yendo hasta allá. ¿Por qué?
para que le sea más difícil a uno poderse defender. Esa es una práctica verdaderamente ilegal. Si de por sí un abogado le va a cobrar una cantidad por poderlo defender aquí en la ciudad, ¿se imaginan ustedes ir a ver el expediente hasta ese municipio lejano? Va a ser más caro. Y eso es vedar el derecho a la defensa de las personas. Esto debe ser muy analizado porque verdaderamente va en contra de toda práctica ética por parte de las empresas. Y también la justicia tiene que velar porque el ciudadano tenga acceso a la justicia, se pueda defender. Lastimosamente no hay un bufete exclusivamente para apoyar a mucha gente, porque yo sé que hay personas que sí pueden pagar un abogado, pero hay muchas personas que tienen su salario mínimo, viven con, bueno, medio tratan de sobrevivir. Imagínense cómo van a contratar un abogado. Y esas personas muchas veces son las más afectadas por las demandas de estas empresas, que a pesar de que no pueden embargar el salario mínimo, se lo descuentan. De eso vamos a hablar más adelantito porque aquí está. Entonces las empresas de cobro, su arma más fuerte es el miedo. Lo llaman a usted y primero que lo empiezan a tratar de ofender, que por qué eso es tan irresponsable, que por qué no paga, que ese es el ejemplo que le da a sus hijos. Al final, va ustedes, aunque uno les grite, ellos felices porque al final ese es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es desesperarlo a usted, molestarlo, que usted ya no soporte y que diga, por fin voy a arreglarme con ellos. Pero tenemos que ser claros que yo le he dicho en mis redes sociales, si por ejemplo usted tiene una deuda de 10,000 y la empresa de cobro le está ofreciendo una propuesta, ejemplo, de 11,000 quetzales, usted sabiendo que usted debe 10,000, una propuesta de 11,000 quetzales y le da planes de pago y dice uno, bueno, voy a salir porque es una deuda que yo tengo, la voy a asumir y es proporcional, está bien. Pero si una empresa de cobro, que usted sabe que usted gastó 10,000 y le viene a decir que le pague 25,000, ese es un abuso total. Yo no estoy de acuerdo con que se firme ningún convenio de esta naturaleza. ¿Qué va a pasar? Van a pasar a demandar. Y yo le voy a platicar en un momento qué es lo que usted puede esperar cuando lo demanden. Pero en fin, esta gente juega con el miedo. ¿Qué pasa? Y me han enviado ahorita muchos fotos de mensajes que les mandan donde les dicen de que los van a demandar por estafa, de que ellos usaron mecanismos ilegales para poder estafar a la empresa y que eso ya se convierte en un ámbito penal y que los van a demandar y que se van a la cárcel. Esa es una amenaza. Es una mentira total por parte de ellos y lo que pasa es que la gente se preocupa, porque la gente pues desconoce mucho sobre el derecho y tiende a preocuparse. Muchas veces le dice que aunque no sea que su hijo es el que debe y la casa sea de la persona, que hasta a ella le van a quitar la casa, que les van a cancelar el NIT. Y así se van a muchas artimañas para engañar, atemorizar a las personas. A veces me llaman a mí muchas personas con un estrés tremendo, que no pueden dormir, que están ahí con la presión alta por esa situación. Y cuando uno les explica que definitivamente hay consecuencias, pues no es tan para sobredimensionarlas. Yo les digo, imagínense ustedes, deben dinero y aparte se van a torcer, se van a enfermar, a gastar en medicinas, en hospital. No, tomen las cosas tranquilas, ¿verdad? Eso es bien importante. La mente es peligrosa y tiende a veces a sobredimensionar la situación, pero uno tiene que conocer cuáles son sus derechos también para poder analizar cómo debe ser la cosa. Claro, yo sé que mucha gente quiere arreglar su situación. Hay otros que no les importa. Irresponsables, gastaron, hicieron y ya. Lastimosamente, justos pagan por pecadores. Pero hay gente que ha sido muy responsable durante toda su vida pagando sus deudas. Pero se les atrancó la carreta, como decimos en buen chapín. No pudieron pagar porque viene mucha gente desde la pandemia, todo ese tiempo que no tuvieron trabajo, empezaron con deudas grandes y que no han podido salir. Otros perdieron el trabajo. Hay mucha gente que se transporta en motocicleta. Tengo algunos casos de gente en motocicleta que como hay mucho accidente de moto, ellos pasan un largo periodo recuperándose sin poder trabajar y ya no pueden pagar esas deudas.
Entonces, muchas de esas personas cuando empiezan ya a trabajar después de 3, 4 meses, ya la deuda ya es de otro nivel y ya no la pueden pagar, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que lastimosamente les cobra a estas empresas de cobro metiéndoles miedo, como les digo. Si uno puede salir con ellas, qué bien, pero si no, hay que esperar la demanda. Hay que esperar la demanda. ¿Por qué? Porque no por el temor de a veces las mentiras que le meten a uno, uno va a asumir un compromiso, un convenio de pago de una deuda de 10,000 hasta de 25,000. Tengo casos que me han comentado que ellos ya habían pagado la deuda y que por evitarse problemas han pagado. Esto, imagínense ustedes a qué nivel estamos llegando. No hay un control de esa situación. Y el ciudadano tiene derecho a la protección, ¿verdad? Esto es como que lo llamen a usted para amenazarlo. Tal vez no lo están extorsionando por ahí con hacerle daño físico, pero hay alguien que lo está llamando para, por medio de mentiras, artimañas, quererlo desestabilizar emocionalmente, psicológicamente, y en base al miedo que usted ceda a ese abuso del cual se está realizando. ¿Qué pasa si nos embarga? Bueno, nos presentaron la famosa demanda por tarjeta de crédito, por alguna deuda que teníamos. El juez va a recibir la demanda. Hasta ese momento el juez no sabe si usted realmente es culpable, pero recibe la demanda. Y en la demanda la empresa de cobro, por ejemplo, o banco o grupo emisor de tarjeta, dice que Juanito le debe 25,000 quetzales y que le pide que le embargue el salario hasta un 35%, porque él trabaja en la iniciativa privada. Entonces, hasta un 35% y que lo arraigue. Entonces, viene el juez y determina que mientras se defiende y mientras conoce la posición de la otra parte, va a proceder por una medida a generar el embargo al 35%, manda una carta al patrono para que le retenga, incluso no es que le quite, el patrono le va a retener en lo que se resuelve el caso, porque hasta ahorita únicamente hay una demanda. Y lo arraiga, o sea, usted no puede salir del país. ¿Por qué? Porque es importante que se garantice que usted va a estar al momento de una citación y por supuesto para pagar la deuda. Entonces, cuando usted ya es notificado, usted pues deberá contratar un abogado. Este abogado se va a personar, va a tener acceso al expediente y lo va a analizar. Y ahí, en todo el proceso de la demanda, usted va a poder incluso negociar con la empresa. Se da mucho que, por ejemplo, cuando le embargan a uno y uno lleva la mitad de la cantidad por la cual fue embargada, ya la lleva retenida, la empresa de cobro se acerca y le dice, mire, como ya llevamos la mitad, págueme usted la mitad y yo le doy el finiquito y salga usted de su situación. Se dio mucho ahorita en diciembre esta situación, pero hay algo importante, cuando la empresa de cobro embarga por un monto muy grande, entonces, ¿qué pasa? Cuando su abogado ve de que usted fue demandado por un monto muy elevado, por decirle, usted realmente tiene registrada la deuda por 10,000, pero la demanda fue por 25,000 más otros gastos, entonces su abogado puede defenderlo para que le reduzcan. Hay fundamento legal para que le reduzcan el embargo, porque el hecho que usted deba no significa que le dé el derecho a los acreedores a poner el monto que ellos antojadizamente lo tengan. Hay demandas que son muy objetivas. Yo he visto cuando veo demandas que realmente es lo que la persona debía, ¿verdad? Pero hay otros que se van exageradamente a las nubes. Hay que saberse defender para no regalarles el dinero a estas personas. Pero ahí en el juzgado, el juez, por ley, tiene que ser ecuánime en que se pague lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor llegar con un juez con una buena defensa que a veces pagar esos grandes montos. Hay algunas personas que dicen, pero pagar un abogado me va a salir más caro. Debe ser proporcional, ¿verdad? Si de repente el monto es muy elevado, pregunte con un abogado cuánto le cobra por llevarle el caso. Y hay abogados de diferentes precios, ¿verdad? En sus honorarios. Hay abogados que cobran mucho,
regular, otros poco. Hay que cotizar, hay que cotizar. Yo creo que uno como ciudadano debe tener siempre un abogado a la mano, la persona de confianza, que uno sepa que es responsable, que cobra por su trabajo, pero lo justo, que no lo engaña a uno, porque hay quienes le dicen, mire, lo voy a defender por tanto, pero al rato le dicen, mire, pero salieron otras cosas y más, y le quieren sacar de muchas cosas. Entonces uno tiene que tener su abogado, porque en la vida se pueden presentar 1001 cosas, y uno siempre debe tener un abogado a la mano. Todo pues nos llevará a veces a tribunales, a veces un choque, a veces un acto de violencia, un robo, como una deuda, una herencia, una donación, en fin, todo lo que conlleva a veces uno durante su vida debe tener un abogado que sea el abogado de la familia, el abogado personal, que uno pueda llamarlo en cualquier momento, consultarle y que se pueda asesorar. Entonces, esto es con relación a las empresas de cobro. Yo sé que son pinceladas y que de repente cada tema daría para un programa, pero el objetivo aquí es darles a ustedes algunas cápsulas importantes de conocimiento sobre estos temas y que ustedes puedan ahondarlo. Por eso aquí no estoy dando citas legales, que el artículo tal, del código tal, pero el objetivo es darles a ustedes el conocimiento y que ustedes busquen a su abogado, ¿verdad? Busquen a su abogado, que es el que va a poder manejar este tema con fundamento jurídico suficiente. Bueno, tenemos todavía esta pregunta que es muy importante. Me la han hecho mucho. ¿Pueden embargar el salario mínimo en Guatemala? No. La Constitución protege el salario mínimo. El salario mínimo es el mínimo vital para que la persona pueda vivir dignamente. Lastimosamente hay un artículo en el Código de Trabajo de, creo que 1946, que dice que los salarios arriba de 100, de 200, de 300, pero yo no sé cómo los jueces pueden aplicar esa normativa cuando esa normativa está fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque todos conocemos que hay una ley del salario mínimo. El salario mínimo es discutido. Sabemos que hay juntas donde se desarrolla la discusión y la propuesta para el salario mínimo. Sabemos de que debe ser publicado el nuevo salario mínimo. Entonces el salario mínimo es activo. No puede uno en un código dejar plasmado un monto porque es variable, es dinámico el salario mínimo. Por eso todos sabemos de que el salario mínimo actualmente oscila por los 4,000 quetzales. Entonces, ese es el verdadero salario mínimo. Cuando un juez se basa en el artículo de 1946, realmente ahí está haciéndoles un favor a estas personas, ¿verdad? No puede ser bajo ningún punto de vista. ¿Qué se puede embargar? Si usted gana 6,000 quetzales, los 4,000 no lo pueden tocar y de los 2,000 del excedente, ahí es donde ellos pueden entrar a tocar el 35%, en el caso que usted sea de la entidad privada, o 25% si es de una entidad pública. Yo tengo pues el caso de algunos maestros que hemos estado llevando algunos temas ahí, realmente llora sangre. Ellos, por ejemplo, muchos ganan 10,500 y les depositan 15 quetzales. Oigan, y ni siquiera es por orden de juez, es por compensación bancaria. Definitivamente ya hay suficientes resoluciones en la Corte de Constitucionalidad que protegen el salario mínimo, que ya sea por compensación o por embargo, únicamente pueden quitar el 25% a los trabajadores públicos y el 35% a los trabajadores de las entidades privadas. Esto va también para las jubilaciones. O sea, hay jubilados que también están recibiendo 75 quetzales. O sea, la jubilación es comparada con el salario mínimo, porque es lo vital, es el mínimo vital para subsistir. Yo les quiero leer a ustedes un par de resoluciones, no una relación completa, pues, de Corte de Constitucionalidad, sino un parrafito de cada una. Por ejemplo, tengo esta. Otorga amparo provisional solicitado precisando como efectos de tal protección que la entidad bancaria reclamada debe abstenerse
de realizar descuentos que sobrepasen los porcentajes establecidos en el artículo 96 del Código de Trabajo, en tanto se tramita la presente garantía constitucional. Les voy a leer otro parrafito. El salario mínimo, la Corte reiteró que el salario constituye un derecho fundamental del trabajador, protegiendo constitucionalmente y que no puede ser objeto de retención más allá de los límites legales. Se fundamentó en el artículo 102, literal E de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 10 de la Convención de la OIT, del Convenio 95, sobre protección del salario, el artículo 18 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que establece el límite de 25% de descuento autorizado. En conclusión, cualquier afectación al salario que exceda de los límites legales transgrede los derechos laborales y constitucionales. Hay muchas normas jurídicas de la cual podemos hacer uso para poder defender nuestros derechos. Como les digo, si los que no nacimos en cuna de oro y que tenemos cuentas bancarias full que heredamos, tenemos que recurrir a veces a préstamos para poder adquirir un vehículo, una casa, salud, en fin. Y uno cuando anda pues con esta necesidad recurre a préstamos y uno los recibe. Y pues uno pues debe agradecer que tiene acceso a esos préstamos. Y uno debe honrar los préstamos también, debe pagarlos. Esa es la ética de la persona, los principios que debemos de tener. Si alguien nos echó una mano, tenemos de que corresponder a esa situación. Ahora bien, yo voy en contra de los abusos. Eso es lo que a mí me molesta. Yo le agradezco a un banco si me presta para comprar algo, pues gracias. Yo estoy de acuerdo en el interés que acordamos, yo estoy de acuerdo en la mora, yo estoy de acuerdo porque yo firmo. Al final yo no puedo estar en contra de algo que firmé y que acepté, ¿verdad? Pero ahí estamos claros de eso. Yo voy a los abusos, ¿verdad? ¿Qué abusos? Por ejemplo, cuando uno se atrasa y se le va juntando, cuando empiezan ya con la mora y con los intereses y uno pues se va atrancando un poquito más, a veces le ofrecen poder solventar con otro préstamo, pero el préstamo ya es más complicado porque al final esto está muy bien montado para que uno pues viva pagando toda su vida en las deudas. Pero lo peor es cuando ya las deudas salen del banco. Las empresas de cobro que al final su naturaleza es poder ganarle a este tema. Adquieren las deudas más baratas y lo tratan a uno de crucificar, ¿verdad? Con grandes montos. Y empieza el hostigamiento y todo lo que eso viene es lo que me ha motivado a mí para emprender esta lucha. Esta lucha pues no viene de ahorita. Yo empecé desde el año 2013, cuando yo fui diputado. Para los que no sabían, yo fui diputado del año 2012 al año 2020. Estuve 2 periodos. Actualmente pues no soy, algunos se confunden con que si yo soy diputado, pero no. Yo fui diputado del 2012 al 2020. De las leyes más importantes que a mí verdaderamente me dan mucho orgullo es la ley de tarjetas de crédito. Porque aunque muchos no lo quieran a veces reconocer, los intereses que cobran eran sobredimensionados. Se logró reducir un poco, ahora hay otros arreglos que se pueden hacer en base a la ley. Vamos a tener un programa específico, porque muchos desconocen sobre este tema. Lastimosamente, cuando yo presenté la ley, le quitaron algunos artículos para que esta pudiera ser aprobada, porque habían grupos, se imaginarán ustedes, muy poderosos que no querían que esto pasara. Yo, que era miembro de la comisión que le iba a dar dictamen favorable, no quise firmar el dictamen favorable porque no estaba de acuerdo en algunos artículos que le quitaron, pero al final se aprobó la ley. Yo ahora digo, yo creo que está bien, ¿verdad? Ya tenemos una ley. Hay varios artículos que son muy positivos. Si yo me hubiera ensañado en que no, que tenía que hacer todo lo que yo quería, era muy posible que no tuviéramos ley. Hace aproximadamente 3 meses tuve yo conocimiento que la DIACO había recuperado más de 16 millones de quetzales devueltos al usuario por abusos de las tarjetas. Eso en un transcurso aproximado como de 6 meses. Yo creo que ahorita irá mucho más. Y hay artículos muy positivos verdaderamente.
Entonces, ese es uno de mis logros que empecé desde el año 2013, empecé con este tema. Luego la ley para regular las empresas de cobro fue otro tema que costó un poquito que la aprobar, pero se logró para controlar el acoso, el hostigamiento y todo lo que yo les conté. Y hemos venido, pues, durante toda esta época de vida tocando estos temas. Formé parte de la mesa que les digo para regular a las empresas de cobro, ya no a la ley de bancos y grupos financieros, sino eso exclusivamente a las empresas de cobro. Y ahorita se está trabajando otra iniciativa que es se le llama la segunda oportunidad para recuperar el buen nombre. Y ahí se las voy a explicar más adelante cuando esto pues ya esté concretizado. Entonces, amigos y amigas, es muy importante que conozcamos nuestros derechos. Al final, más allá del ruido, es eso, poderle aportar a la sociedad, poderle aportar al ciudadano herramientas que le ayuden a poder vivir mejor. Seamos responsables con nuestras deudas, seamos responsables con nuestros gastos, eduquemos a nuestros hijos. Si nosotros cometimos una serie de errores, porque yo no me puedo excluir de esa situación, si cometimos diferentes errores en nuestra vida por falta de educación financiera, tratemos de que nuestros hijos no pasen esta situación. Ya saben ustedes que el desconocimiento de la ley beneficia a otros. Eduquemos a nuestros hijos en el ahorro, en la inversión, en no malgastar, en no estar tirando el dinero, lo que nos cae no lo gastamos, sino todo lo contrario, poder planificar bien. Yo creo que esto va a ser de mucha bendición y si les podemos enseñar a usar la tarjeta de crédito, yo creo que eso va a ser también de mucha bendición en sus vidas. Va a ser una gran herencia que les vamos a poder dejar a nuestros hijos si les damos educación financiera. De nada nos sirve que los eduquemos en un montón de cosas, no solo con principios y valores, sino en otros temas científicos, si los descuidamos en el tema financiero, porque puede ser el acabose de ellos. Vieron ustedes cuántos problemas, divorcios, enfermos de ansiedad, de estrés, gente que vive pues como muerta civil en Guatemala porque ante esas situaciones uno no consigue trabajo. En fin, todo lo que podemos proteger a nuestros hijos si los educamos financieramente. Bueno, amigos y amigas, qué gran gusto. Hasta acá estamos ya terminando este programa. Si alguien quiere que le podamos contestar más preguntas, pues ahí escríbanos. Para eso estamos, para aportar. En el siguiente programa vamos a tener un programa bien importante. Va a venir una persona que nos va a aportar mucho, básicamente sobre el tema de la negociación y resolución de conflictos, en el tema de las deudas. Van a ver ustedes qué importante va a ser, pero también podemos aprovechar a responder otras preguntas si algunos de ustedes pues nos las hacen llegar. Ya saben, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, Ronald Arango, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y estamos para servirles. Así que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos hasta la próxima. En un mundo que no para de gritar, necesitamos un espacio para respirar. Conversamos de lo que importa hoy y juntos defendamos nuestros derechos. Más allá del ruido, te invito a conocer, a construir, a creer, a aprender para que juntos nos podamos defender. Más allá del ruido.